¿Alguna vez has sentido que el universo está jugando un juego cósmico de escondite? La ciencia susurra secretos en ecuaciones, la fe nos canta himnos y, en algún punto intermedio, nosotros los humanos anhelamos comprender. Pero aquí está el truco. Durante siglos, la ciencia y la fe han sido retratadas como rivales acérrimos, enzarzadas en un duelo épico. Como el aceite y el agua, simplemente no se mezclan, ¿verdad? Equivocado. Prepárate para dejarte volar la cabeza. Abróchate el cinturón porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que rompe estereotípicos y hace explotar nociones preconcebidas. Profundizaremos en la sabiduría antigua, como el Salmo 19, donde la naturaleza misma susurra pistas sobre lo divino. Conoceremos a Sir Francis Bacon, el devoto anglicano que dio origen al método científico. Mente soplada. Pero esto no es solo académico. Esto es personal. Una vez fui estudiante de física, con la cabeza sumergida en las ecuaciones y el corazón rebosante de fe. Luego, una experiencia cercana de la muerte cambió el guión. Ahora estoy explorando la música, la teología y la fascinante danza entre la ciencia y la fe. Y eso no será todo. Recordaremos al Dr. Richard Schlegel, el último colaborador de Einstein, mientras luchaba con las mismas preguntas. ¿Cómo coexiste la ciencia y la fe en este universo alucinante? Entonces, si estás listo para desafiar el statu quo, adoptar diversas perspectivas y descubrir la hermosa armonía entre la ciencia y la fe, presiona el botón de suscripción y prepárate para sacudir tu mundo. Asegúrate de suscribirte para recibir una notificación cuando se agregue contenido nuevo. Presione el botón me gusta. Compártalo también en las redes sociales con aquellos que necesitan escuchar esto. Esto también ayudará a publicar este contenido entre aquellos que están buscando. Soy el Dr. Regino Ramos y en esta edición trataremos con ciencia y fe. Podemos tener ambos. Parte 1. Desde la Ilustración, la ciencia y la fe han estado enzarzadas en una batalla por las mentes de la humanidad. Algunos los ven como fundamentalmente opuestos, mientras que otros creen que pueden coexistir pacíficamente. Este podcast explorará las complejidades de esta relación y ofrece diferentes perspectivas sobre un debate antiguo. Curiosamente, también hay conflictos entre cristianos que son científicos. Incluso el hombre antiguo entendió que había mucho más que la simple belleza de la naturaleza. En el Salmo 19 nos dice lo siguiente: los cielos declaran la gloria de Dios, el cielo muestra su obra. Día tras día habla, noche tras noche revela su grandeza. No hay discurso o palabra real, ni su voz se escucha literalmente. Sin embargo, su voz resuena por toda la tierra. Sus palabras llegan hasta el lejano horizonte. En el cielo ha levantado una tienda para el sol. Ahora, el salmista reconoció que aunque la creación no podía hablar, la naturaleza sí proporcionó información acerca de la naturaleza de Dios. Declararon algo acerca de Dios. Depende de nosotros tratar de comprender la naturaleza. Saludos mis amigos, embarquémonos en un viaje fascinante que entrelaza los ámbitos de la fe, de la ciencia, la experiencia personal. ¿De acuerdo? Nuestra exploración comienza
con el reconocimiento de que la ciencia moderna debe su existencia a la convicción de los creyentes del pasado que percibieron la comprensibilidad de Dios y su creación. Aunque a Sir Francis Bacon se le atribuye a menudo el mérito de ser el padre del método científico, sus ideas encuentran sus raíces en los pensamientos de pensadores que abarcaban más de un milenio. Bacon, un anglicano devoto, afirmó que el universo creado por Dios era accesible al entendimiento humano. Esencialmente, el método científico fue un regalo de un intelecto temeroso de Dios, que nos proporcionó los medios para desentrañar los misterios de la naturaleza, una naturaleza que Dios hizo intencionalmente conocible. El Salmo 19 refuerza esta noción, enfatizando la grandeza de Dios en la naturaleza, alineándose con el concepto de la revelación general, donde la naturaleza complementa armoniosamente nuestra comprensión de Dios. Permítame compartir un fragmento de mi viaje personal en los ámbitos de la ciencia y la fe. Como un joven, una profunda fe en las Escrituras y una profunda curiosidad por la naturaleza, particularmente el cosmos, estudié astrofísica en la Universidad Estatal de Michigan. Durante mi estancia allí, tuve el privilegio de relacionarme con el Dr. Richard Slagle, el último científico vivo que colaboró con Albert Einstein. Nuestra conversación profundizó en la intersección de Dios y la ciencia, reflejando un viaje transformador para el Dr. Slagle. A pesar de momentos de duda sobre la existencia de Dios, finalmente reconoció la necesidad de Dios en el marco de la ciencia. Desafortunadamente, el Dr. Slagle falleció durante una licencia en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Cuando falleció, un colega científico escribió lo siguiente sobre él. Era al mismo tiempo un hombre de ciencia, un humanista profundamente preocupado por los problemas del uso o mal uso de la física y un hombre de fe. Al fallecer el Dr. Slagle, yo terminé transfiriéndome a Texas Tech University para continuar mis estudios en la física. Cuando tenía poco más de 20 años, fui honrado con una beca de posgrado en Texas Tech University, donde profundicé en el ámbito de la enseñanza de laboratorios de física para estudiantes de primer año. La experiencia fue inmensamente gratificante, combinando mi pasión por la educación con un gran interés por la investigación. Específicamente, mi investigación se centró en las complejidades de la velocidad de la luz. Sin embargo, un momento crucial en mi último año como estudiante de física cambió mi trayectoria. Una experiencia cercana de la muerte provocó un cambio profundo en mi trayectoria profesional, llevándome hacia los ámbitos de la música y la apologética y teología. Si bien esta transición marcó un alejamiento significativo de las ciencias duras, infundió en mi viaje una perspectiva única sobre la intricada interrelación entre ciencia y la fe. Ahora, mientras navegamos por la relación matizada entre fe y ciencia, podemos tener ambas. Los invito a unirse a mí en esta exploración. La fusión de mi experiencia en las ciencias duras con diversas disciplinas promete un viaje que invita a la reflexión y espero compartir ideas con ustedes. El periodo de la Ilustración, que abarca aproximadamente desde los finales del siglo XVII hasta el siglo XVIII, estuvo profundamente influenciado por los avances científicos de los siglos anteriores. La revolución científica, que tuvo lugar entre los siglos XVI a XVIII, sentó las bases para el pensamiento de la Ilustración al fomentar un nuevo enfoque
del conocimiento y de la investigación. Figuras científicas clave como Galileo Galilei, Johannes Kepler y Isaac Newton desafiaron los puntos de vista tradicionales y establecieron una base para la observación empírica, la experimentación y el análisis matemático. Su trabajo demostró que el mundo natural podía entenderse mediante una investigación sistemática y racional. Johannes Kepler era un cristiano devoto. Kepler, astrónomo y matemático alemán, vivió entre el 1571 al 1630. Las creencias religiosas de Kepler fueron parte integral de su visión del mundo e influyeron en su trabajo científico. Vio su exploración del cosmos como una forma de comprender el orden y el diseño divino del universo. Kepler creía que la armonía matemática que descubrió en los movimientos de los cuerpos celestiales reflejaba el plan divino del Creador. El señor Isaac Newton era cristiano. Newton, que vivió entre el 1642 y el 1727, fue un matemático, físico y astrónomo inglés. Si bien es conocido por sus contribuciones científicas como las leyes del movimiento y la gravitación universal, Newton también tenía un profundo interés en la teología y los estudios bíblicos. Los escritos teológicos de Newton fueron extensos y dedicó una cantidad considerable de tiempo a estudiar la Biblia. Mantenía creencias cristianas ortodoxas y escribió extensamente sobre la profecía bíblica, intentando descubrir significados ocultos en las Escrituras. Newton a menudo entrelazó sus pensamientos científicos y religiosos. Profundizó en cuestiones teológicas con un profundo sentido de piedad y curiosidad. Si bien sus logros científicos dieron forma a nuestra comprensión del mundo físico, la fe cristiana de Newton jugó un papel importante en las actividades intelectuales y su visión del mundo. Si bien el trabajo de Galileo en astronomía lo puso en conflicto con algunos elementos de la Iglesia Católica, particularmente en lo que respecta al modelo helocéntrico propuesto de Copérnico, el propio Galileo siguió siendo un católico devoto durante toda su vida. No consideró que sus hallazgos científicos fueran incompatibles con su fe cristiana. Más bien, creía que estudiar el mundo natural era una forma de apreciar las maravillas de la creación de Dios. Posteriormente, la Iglesia Católica reconoció y aceptó sus contribuciones a la ciencia, levantando formalmente la prohibición de sus obras en el siglo XIX. El caso de Galileo ilustra la tensión histórica entre ciertas ideas científicas y autoridades religiosas durante periodos específicos. Pero es fundamental reconocer que él se identificó como cristiano durante toda su vida. Los pensadores de la Ilustración, inspirados por el éxito del método científico, buscaron aplicar la razón, el pensamiento crítico y la evidencia empírica a diversos aspectos de la vida humana y de la sociedad. Este cambio de mentalidad condujo a un rechazo del dogma, la superstición y el rechazo de la aceptación incondicional de la autoridad. Esto amplió la brecha entre la religión y la ciencia. Algunos científicos vieron a la Iglesia Católica como perpetuadora de supersticiones. La creencia en la razón humana y el método científico se convirtió en un elemento central en la filosofía de la Ilustración. Pensadores como Locke,
Voltaire, Montesquieu abrogaron por los derechos individuales, la tolerancia religiosa y la separación de poderes, basando en que el enfoque empírico y racional de las ciencias. Las ideas de estos pensadores promovieron el cambio del centro, de ser Dios el centro de la lealtad del hombre, a ser el hombre el centro. El espíritu científico de la investigación y el escepticismo de las creencias tradicionales sentaron las bases intelectuales de la era de la Ilustración. En esencia, los avances científicos de los siglos anteriores proporcionaron un modelo para el pensamiento crítico y la investigación empírica, dando forma al compromiso de la Ilustración con la razón, el progreso y la búsqueda del conocimiento. Algunos vieron el crecimiento de la ciencia como un alejamiento de Dios. Esto generó la contrailustración. La contrailustración se refiere a un movimiento intelectual y cultural diverso que surgió en respuesta a las ideas y valores de la Ilustración durante los siglos XVIII y XIX. Se caracterizó por el rechazo de ciertos principios de la Ilustración, como la razón, el secularismo y el individualismo, las mismas ideas de Locke, Voltaire y Montesquieu. Los partidarios de la contrailustración expresaron su preocupación por los excesos percibidos del racionalismo y la erosión de las estructuras sociales, religiosas y políticas tradicionales. Las líneas que separaban la ciencia y la fe comenzaron a trazarse. Quienes se aferraban a la ciencia impulsaron el empiricismo como el único medio de saber algo concretamente. El otro lado rechazó el racionalismo como medio para conocer a Dios y pasó al subjetivismo. La trayectoria histórica de la ciencia y la religión ha sido testigo de una diferenciación gradual en categorías distintas, cada una de las cuales sirve como un medio separado para comprender el mundo. Esta evolución está marcada por cambios intelectuales significativos, a menudo influenciados por figuras y movimientos fundamentales. La ciencia se centró en el mundo real, la naturaleza, lo que se puede probar. La religión se centró en el mundo invisible y espiritual, aquellas cosas que ahora residen en el puro subjetivismo personal, lo del otro mundo. Durante la Revolución Científica y el posterior periodo de la Ilustración, la metodología de la ciencia surgió como una categoría distinta para comprender el mundo natural. Los científicos de la época contribuyeron al desarrollo de la observación empírica, la experimentación del análisis matemático como enfoques sistemáticos para adquirir conocimiento sobre el universo físico. El método científico se convirtió en una herramienta poderosa, estableciéndose como una forma de conocimiento distinta y autónoma. A medida que los descubrimientos científicos se expandieron, hubo casos de tensión entre los hallazgos científicos y las doctrinas religiosas tradicionales, lo que generó conflictos entre los dos ámbitos. La trayectoria de la ciencia y la religión implica un proceso histórico de diferenciación donde la ciencia surgió como una categoría distinta para comprender el mundo natural, mientras que la religión mantuvo su papel como un medio separado de conocimiento basado en la fe y la contemplación espiritual. A medida que la ciencia fue ganando aceptación, la religión perdió parte de su influencia en las universidades. Hubo un tiempo en que la licenciatura en teología era una de las carreras más consideradas. Sin embargo, comenzó a perder rápidamente su estatus a medida que los teólogos liberales comenzaron a admitir fallos y desinformación en la Biblia. En el siglo XIX,
surgió dentro del cristianismo un movimiento conocido como liberalismo teológico, particularmente en Europa y América del Norte. Este movimiento se caracterizó por un enfoque más crítico y abierto a la interpretación bíblica, desafiando los puntos de la vista tradicionales y planteando dudas sobre ciertos aspectos de la Biblia y su narrativa. Los teólogos liberales del siglo XIX fueron influenciados por varios cambios intelectuales y culturales, incluido el énfasis de la ilustración en la razón, los avances científicos y una creciente conciencia de los contextos históricos y culturales. Como resultado, buscaron reconciliar las enseñanzas cristianas con el conocimiento contemporáneo y cuestionaron las interpretaciones tradicionales de la Biblia. Algunos de estos teólogos liberales son Friedrich Schleiermacher, a menudo considerado como el padre de la teología liberal moderna. Schleiermacher enfatizó la importancia de la experiencia religiosa y buscó reconciliar el cristianismo con el pensamiento de la Ilustración. Su trabajo sentó las bases de muchas ideas teológicas liberales. Albert Ritschl, teólogo alemán, contribuyó al desarrollo de la teología liberal al enfatizar las enseñanzas éticas de Jesús y restar importancia a la especulación metafísica. Se centró en las implicaciones sociales del cristianismo. David Friedrich Strauss. Strauss es famoso por su obra La vida de Jesús, examinada críticamente, en la que aplicó un enfoque escéptico a la narrativa bíblica, tratando muchos elementos como míticos o simbólicos en lugar de históricos. Rudolf Bultmann, teólogo alemán del siglo XX, está asociado con la desmitologización del Nuevo Testamento. Buscó reinterpretar la fe cristiana en términos existenciales, eliminando lo que consideraba elementos míticos y al mismo tiempo enfatizando su relevancia para la vida contemporánea. Estos teólogos, entre otros, contribuyeron al panorama teológico desafiando las doctrinas tradicionales, enfatizando la experiencia personal y interactuando con los desarrollos intelectuales y culturas contemporáneas, buscando también desmitificar la Biblia. Estas ideas, comparadas con la aparente objetividad de la ciencia, llevaron al desarrollo de diferentes magisterios. Y por la palabra magisterios quiere decir diferentes áreas de especialización. El concepto de magisterio no superpuesta o NOMA, N-O-M-A, fue introducido por el biólogo evolutivo Stephen Jay Gould en su libro Rocks of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life, Rocas de las Edades, Ciencia y Religión en la Plenitud de la Vida, publicado en el 1999. Gould propuso NOMA, Magisterios no superpuesta, como una forma de abrogar el conflicto potencial entre la ciencia y la religión, sugiriendo que representan distintos dominios de investigación, cada uno con su propia autoridad y alcance, no pueden cruzar de un lado al otro. El término magisterios se refiere a los dos ámbitos de autoridad o enseñanza. Gould argumentó que la ciencia y la religión, si bien abordan diferentes aspectos de la experiencia humana, podrían coexistir pacíficamente si se reconociera que sus magisterios no se superponen. En consecuencia, la ciencia tiene la autoridad para explorar el ámbito empírico de los hechos,
las hipótesis y los fenómenos naturales, mientras que la religión tiene la autoridad para abordar cuestiones de significado, ética y propósito final. Esto causó separación de dominios. Gould propuso que la ciencia y la religión operaran en dominios separados y no superpuestos, cada uno con su propia esfera legítima de influencia. La ciencia se ocupa de cuestiones de lo que es en el mundo natural, mientras que la religión aborda cuestiones de lo que debería ser en el significado último. Buscaba armonía y no conflicto. Noma se presentó como una forma de fomentar la armonía entre la ciencia y la religión, reconociendo sus distintos propósitos. Gould argumentó que los conflictos surgen cuando la ciencia o la religión traspasan los límites y hacen afirmaciones sobre el dominio de la otra. Respecto a la independencia, Gould destacó la importancia de reconocer y respetar la independencia de la ciencia y la religión. Sostuvo que se debería permitir que cada ámbito realice sus propias investigaciones sin interferencia del otro. Si bien Noma ganó cierta atención y provocó debates sobre la relación entre la ciencia y la religión, también enfrentó críticas. Algunos críticos argumentaron que los límites entre la ciencia y la religión no siempre están claros y hay casos en que pueden cruzarse, dando lugar a posibles conflictos. Desafortunadamente, muchos se han puesto al lado de Gould, incluso muchos cristianos. Los filósofos modernos han impulsado la idea de que no podemos hablar racionalmente de Dios. Un destacado filósofo moderno que argumentó que hablar de Dios no tiene sentido es A.J. Ayer. Ayer fue una figura clave en el movimiento positiva lógico que surgió entre principios a mediados del siglo XX. El positivismo lógico sostenía que las afirmaciones significativas debían ser empíricamente verificables o analíticamente verdaderas. Se rechazaban las afirmaciones metafísicas o religiosas que no podían comprobarse empíricamente. Ahora, Ludwig Wittgenstein, en su primera obra, Tractus Logico-Philosophicus, escrita durante la Primera Guerra Mundial, adoptó una perspectiva positivista lógica. En esta fase argumentó que las declaraciones significativas deben tener contenido empírico y que las declaraciones metafísicas o religiosas, incluidas las acerca de Dios, carecían de sentido porque carecían de verificación empírica. Sin embargo, en los últimos tiempos, las mareas han cambiado. Los científicos, filósofos y eruditos cristianos han logrado avances profundos, no solo en los círculos académicos, sino también entre el público. Tanto la fe como la ciencia son vitales para nuestras vidas y ambas son necesarias para comprender nuestro mundo y nuestra relación con Dios. No es necesario separar estos dos reinos. Ambos pueden integrarse para proporcionar una imagen completa del universo y nuestro lugar en él. Alvin Plantinga, un destacado filósofo cristiano, ha criticado el positivismo lógico y la idea de que las declaraciones religiosas no tienen sentido. En su trabajo, Plantinga ha desarrollado el concepto de creencia justificada y defendió la racionalidad de las creencias religiosas, desafiando la noción de que las afirmaciones religiosas están necesariamente en conflicto con la razón. Hugh Ross abogó por una perspectiva que considere que la comprensión científica y la fe religiosa
se apoyan mutuamente. A menudo enfatiza la idea de que los descubrimientos científicos, particularmente en astrofísica, pueden considerarse como evidencia de la existencia de un creador. De esta manera intenta cerrar la brecha entre los ámbitos científico y religioso, abogando por la compatibilidad de la fe y la razón. William Lane Craig rechaza la idea de que el lenguaje religioso no tenga sentido y aboga por la racionalidad de la creencia en Dios. Se involucra en argumentos filosóficos para apoyar afirmaciones teístas y enfatiza la compatibilidad de la fe y la razón. El trabajo de Craig refleja un movimiento más amplio dentro de la apologética cristiana contemporánea, que busca brindar una defensa razonada de las creencias religiosas en respuesta a los desafíos planteados por el positivismo lógico y otras perspectivas filosóficas. En nuestro primer episodio de Ciencia y Fe podemos tener ambas. Nos sumergimos en los orígenes de la división percibida entre la ciencia y la fe. Fue intrigante descubrir que el fundamento mismo de la ciencia, el método científico, fue elaborado por un cristiano devoto. Muchos de los científicos de renombre de la historia estaban movidos por un profundo deseo de comprender el universo, arraigado en su fe. Todo comenzó con un sentimiento similar al Salmo 19, la creencia de que Dios creó el universo y el universo invitaba a ser explorado. La idea era que, dado que Dios es conocible y racional, el universo que creó debería ser igualmente comprensible y ofrecer información sobre lo divino. A medida que recorríamos el viaje histórico, nos topamos con los desafíos tales como teólogos liberales, filósofos agnósticos y un público en general que luchaba por captar los matices de la relación entre la ciencia y la fe. Sin embargo, en medio de la aparente brecha, hay un grupo creciente de científicos, filósofos y matemáticos que trabajan para cerrar la brecha. En este episodio sirve como base para nuestras futuras discusiones. En los próximos episodios profundizaremos en controversias específicas que han enfrentado la ciencia con la fe. Una vez expuesto al panorama filosófico y teológico, tendremos una base sólida para examinar estos desafíos con mayor detalle. Ahora asegúrate de suscribirte a nuestro canal, presionar el botón me gusta y compartir con amigos aquellos que buscan dirección. Únase a nosotros en el próximo episodio mientras desentrañamos las intricadas intersecciones entre la ciencia y la fe. Esta es una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno.